Dentro de la frecuencia encontramos frecuencia y longitud de onda, donde nos dice que las ondas sonoras también pueden describirse con respecto a la longitud de una sola onda. Nos dice que la longitud de onda y la frecuencia se relacionan inversamente. Una frecuencia más elevada implica que ocurren más cambios de presión en una determinada unidad de tiempo y que estos están más cerca uno de otros en el espacio, lo que produce una longitud de onda más corta. Un sonido de baja frecuencia posee una longitud de onda larga, en tanto que una de alta frecuencia tiene una longitud de onda corta. También encontramos la modulación, que nos dice que en la sensación auditiva el atributo psicológico de la frecuencia se denomina modulación, la cual se refiere a qué tan alto o bajo experimenta el escucha un sonido, lo cual puede ir de sonidos graves muy bajos a sonidos agudos suavemente elevados. Amplitud. Las ondas sonoras también varían en cuanto a amplitud, la cantidad de cambio en presión, es decir, el grado de desplazamiento, compresión o rarefacción de las moléculas a partir de una posición de descanso. Cuando la presión de aire es baja, la amplitud de la onda sonora es baja y el resultado es un sonido débil. Cuando la presión de aire es elevada, la amplitud de la onda sonora es alta y el resultado es un sonido intenso. En términos físicos, la amplitud o intensidad de un sonido depende de la presión o fuerza aplicada a una fuente de emisión sonora. El indicador de presión fundamental es la fuerza por unidad de área. Dentro de la amplitud encontramos el decibel, que nos dice que es el rango en cuanto a sensibilidad del sonido más fuerte al más débil que puede oír el ser humano. No está en el orden de los miles de millones a uno. En razón de este rango inmenso, conviene emplear una escala logarítmica de presiones llamada escala de decibeles, denominada así en honor a Alexander Graham Bell. Los decibeles no son unidades fijas absolutas como las pulgadas, los gramos o los watts. Nos dice que la designación NPS, o sea, nivel de presión del sonido, suele darse debido a que por razones prácticas en ocasiones se emplean otras presiones de referencia para calcular los decibeles. También encontramos la sonoridad. Nos dice que la sensación auditiva atributo psicológico correspondiente a la amplitud de presión es la sonoridad. Nos dice que la amplitud de la onda sonora es el principal determinante de la sonoridad del sonido, no es el único factor. La complejidad. La mayor parte de las fuentes productoras de sonido los emiten de modo que no vibran a una sola frecuencia. Por tal motivo, su forma de onda se caracteriza como complejidad. Tales sonidos poseen ciclos sumamente complejos de variaciones de presión, ciclos de compresión y rarefacción. Nos dice que la más baja, llamada frecuencia fundamental o primer armónico, determina la modulación de un sonido complejo. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja en una forma de onda compleja. Todas las frecuencias más elevadas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, son los armónicos de la frecuencia. Anatomía y mecanismos del oído. A continuación se consideran los mecanismos del oído que permiten las complejas variaciones de presión ya descritos y que producen la percepción del sonido. Este aparato auditivo puede dividirse en términos generales en tres principales componentes estructurales: la oreja, el oído medio y el oído interno. Oído externo. El oído externo de casi todos los mamíferos consta de la oreja, llamado pabellón auricular o aurícula, el conducto auditivo externo y el tímpano o membrana timpánica. El pabellón auricular opina que en latín significa pluma. La oreja, que se encuentra a ambos lados de la cabeza, tiene varias funciones. Los pliegues en forma de concha del pabellón auricular también amplifican sonidos de alta frecuencia alrededor de 4000 Hz. Oído medio. Unido al tímpano está el martillo, el primero de una cadena de tres pequeños huesos. Los huesos más pequeños del ser humano, llamados osículos, conocidos por su nombre latino, que vinculan el oído medio con el oído interno. El martillo se conecta con el yunque, que a su vez lo hace con el estribo, el más pequeño de los huesos, cuya plataforma se conecta finalmente con la membrana de la ventana oval. Registro del nervio auditivo.
Aunque muchas fibras reaccionan a varias características sonoras, hay una clase de fibras predominantes, conocidas como fibras sintonizadas, las cuales son selectivas de la frecuencia. Funcionamiento del oído interno. Aquí la explicación se centra principalmente en la forma en que la membrana basilar y el órgano de Corti responden a las ondas sonoras entrantes. Dos principales teorías, en realidad mecanismos, explican la forma en que las estructuras sensoriales del oído codifican las frecuencias sonoras. Teoría de la localización. En consecuencia, diferentes frecuencias de vibración en el líquido coclear desplazan distintas regiones de la membrana basilar. Estas diferentes regiones de reflexión, a su vez, estimulan a las células pilosas. La teoría de la equiparación de frecuencia. La principal opción a la teoría de la localización de Beccesi es la teoría de equiparación de frecuencia, conocida también como teoría de la frecuencia o teoría del teléfono. Según esta teoría, la membrana basilar vibra como una sola unidad, reproduciendo la frecuencia de vibraciones del sonido. Pérdida auditiva inducida por sonido. Uno de los resultados de la exposición anormal a los sonidos intensos o el ruido, es decir, al sonido no deseado, que merece atención especial, se denomina pérdida auditiva inducida por sonido o ruido. La exposición a la estimulación acústica prolongada y excesiva, que es la contaminación por ruido, puede ocasionar pérdidas auditivas graves o que pueden ser temporales o permanentes. Pérdidas auditivas de conducción y neurosensorial. La pérdida de la conducción auditiva se deriva de las deficiencias en el mecanismo de conducción del aparato auditivo, sobre todo el que se relaciona con la estructura y el funcionamiento del conducto auditivo externo, el audiómetro. El audiómetro consiste normalmente en un tono generador que da tonos puros de muchas frecuencias diferentes y permite que la intensidad se establezca a niveles de umbral, en los que el tono es apenas audible. En cada frecuencia de prueba se mide la intensidad necesaria para que el tono sea apenas audible y se compara con normas o estándares previamente establecidos. La gráfica resultante de la prueba, llamada audiograma, muestra cualquier desviación de la sensibilidad